Para todos ustedes, buenos días. El presente video es para hacerles un resumen de la clase número uno, la práctica número uno, para que ustedes se puedan adelantar, los que no pudieron asistir. No sin antes ampliar la invitación para que se inscriban a este curso de robótica. Dependemos de ustedes para sacar este proyecto adelante. Si usted se inscribió el periodo anterior y de pronto le quedó algo pendiente, no pudo terminar el proyecto, vengan acá, lo trabajamos entre todos, lo terminamos. La idea es no dejar las cosas inconclusas. Si de pronto algún material, algo que haya faltado, entonces vengan acá para que podamos eh, terminar las cosas muy bien. Los invito, este no es un proyecto, el de este periodo no es un proyecto tan largo como el del periodo anterior. Es un proyecto en el cual vamos a aprender mucho, nos vamos a divertir, vamos a competir, ¿sí? E igualmente no es de los gastos que tuvimos en el periodo anterior, es algo mucho más tranquilo. E integramos la parte artística, el desarrollo de su creatividad en nuestro proyecto del Pesebre Corazonista. Recuerden que fue algo que nos propusimos al principio del año y tenemos que conseguirlo y lo vamos a conseguir. Así que nada, el grupo depende de ustedes para poder sacar este proyecto adelante. No siendo más, comencemos con el resumen de la clase. Bueno, básicamente en la práctica de hoy vimos elementos básicos para entender nuestro seguidor de línea. ¿Listo? Analizamos un poquito lo del sensor, cómo era que funcionaba el sensor. Para entender esto, primero teníamos que ver qué es un circuito, entonces explicamos qué es un circuito, la circulación de la corriente a través de un camino cerrado, ¿sí? Me explicamos los elementos básicos del circuito. Decíamos que un circuito tenía que tener una carga, tenía que tener una alimentación. No vimos lo que era ley de Ohm, todavía no vimos lo que era ley de Ohm, es algo que vamos a ir viendo más adelante, pero sí, pues, explicamos para qué significaban cada uno de los parámetros de un circuito. Entonces miramos lo que era la corriente, miramos lo que era la carga y miramos lo que era carga o resistencia y lo que era la alimentación, la parte del voltaje. Hacíamos una semejanza con un flujo de agua, ¿sí? Entonces la cantidad de agua que circulaba, decíamos que era la corriente, algún elemento como una llave que limitara el paso era la resistencia y pues la capacidad, ¿cierto? La capacidad, la cantidad de agua que nosotros teníamos para poder circular en el circuito, para poder hacer que circule en el circuito era el voltaje. Miramos este elemento, el protoboard, ¿sí? Es el elemento que nosotros vamos a utilizar para hacer todas las conexiones. Entonces explicábamos que se componía de agujeros que me permitían unir elementos. Decíamos que en la parte superior y en la parte inferior normalmente hay unas líneas horizontales que permiten unir elementos en mayor cantidad, ¿sí? Normalmente se utilizan para alimentación. Entonces todos los elementos que yo quiera unir alimentación del circuito a positivo, lo que llamamos, los puedo colocar en esta línea. Y todos los elementos que podemos unir a la finalización del circuito, así lo que se conoce como tierra, el negativo, los colocamos en esta línea. Entonces obviamente ahí tenemos que conectar nuestra alimentación. Y que en esta parte normalmente se utilizaba para conexiones. Entonces acá teníamos la posibilidad de conectar 5 elementos. ¿Sí? Cada una de estas columnas se pueden unir los elementos. Comenzamos nuestro primer circuito base. Damos algunas cosas que podían, tener en cuenta en el protoboard, que era tocaba mantener un orden. Al principio no lo íbamos a poder llevar, lo importante era que pues, no funcionaba bien el circuito, revisáramos, pero poco a poco íbamos a ir avanzando para tener un orden más claro en el circuito. Y normalmente esto es para probar, no es para que el circuito sea eterno. No sé el concepto de dejar el circuito eterno en el protoboard, no, esto es para probar, ir probando y probando y probando. Nuestro primer circuito era algo muy sencillo, era simplemente encender un LED. Entonces utilizamos como alimentación las fuentes de ese laboratorio, en este caso yo acá en la casa voy a utilizar este conector hembra de USB y pues lo voy a alimentar con un cargador. Nomás esos cargadores están a 5 voltios, ¿sí? Entonces voy a colocar acá el positivo en la línea donde les decía, negativo en la línea donde les decía, ¿sí? Esta va a ser la alimentación de mi circuito. Probábamos que estuviera a 5 voltios, entonces positivo rojo, negativo, y pues nos daba 5 voltios, 5.08.
así 5 voltios, pero pues eso ya es de la fabricación del dispositivo. Normalmente con carga va a bajar un poquito, puede bajar un poco. Entonces listo, ya tenía la alimentación de mi circuito. Entonces les decía, encender un LED. El LED es un diodo LED. Permite únicamente el flujo de la corriente en un sentido. ¿Sí? Se compone de ánodo y cátodo. Ánodo por donde ingresa la corriente, cátodo por donde sale. Normalmente la pática larga, no normalmente, la pática larga siempre es positivo, la más corta es negativo. O se puede identificar adentro si se alcanza a ver. Es como una parte delgada, parte delgadita. Es el positivo, la parte más gruesa como una P es el negativo. El negativo, correcto, el cátodo. Yo les decía, coloquen el diodo donde ustedes quieran. Y pues 5 voltios para un diodo va a circular mucha corriente porque él simplemente permite el paso de la corriente. Entonces, dependiendo del color, hay unos que resisten más o menos. Le vamos a colocar una resistencia limitadora. Entonces, en este caso, pues no vimos así valores específicos, pero les decía que un valor bajo puede ser de 200 a 1K, a 1 kilo ohmio. Así aparezca mucho, pero es un valor bajo. Entonces simplemente lo conectamos la resistencia a positivo. Mírenlo acá como viene. Positivo, entra por acá, esto va seguro. Pasa por la resistencia, se conecta al diodo LED, pasa por el LED, lo debe encender. Y simplemente acá termina en la finalización del circuito. Y nuestro diodo enciende. ¿Listo? Ese fue el primer circuito que vimos. En el segundo circuito que vimos, ahí como pueden ver en la imagen, vamos a utilizar un nuevo elemento que es el transistor. Este elemento, este transistor se puede conocer que es la base de la electrónica. ¿En qué consiste? Es un dispositivo que tiene 3 pines, uno para entrada a la corriente, otro para salida de la corriente, y la base, el tercer pin, la base, que es en el cual yo con una pequeña señal, puedo permitir el paso de la corriente. Entonces, si tengo una señal en la base, permite el paso de la corriente. Si no hay ninguna señal en la base, no hay paso de la corriente. Entonces, esto nos permite condicionar el flujo de corriente por medio de ya señales eléctricas, ¿sí? En este caso de una pequeña señal. Entonces, miremos cómo funciona. Los pines se denominan emisor, base, colector. El emisor por donde sale la corriente, el colector donde el transistor conecta al circuito y pues la base donde le damos la pequeña señal. Yo les decía a ellos, conectémoslo acá en cualquiera de los huequitos, uno que queda así fácil para ver. Y ahora ya no vamos a alimentar nuestro LED de directamente el positivo, sino del emisor, donde emite la corriente del transistor. Y le vamos a colocar la corriente, se la vamos a colocar al transistor directamente de positivo, ¿sí? Entonces de la alimentación del circuito viene la alimentación, llega al colector, no, perdón, esto está al revés, es mirándolo de frente, así como les decía, colector, base, emisor, emisor, base, colector, es mirándolo de frente, no de la barriguita, que ustedes vean los números. Y en la parte de la base vamos a colocar una resistencia, porque como la señal que le damos a la base es pequeña, vamos a colocar una resistencia grande. En este caso una resistencia de 20K. Si ustedes se dan cuenta que la coloco acá con solo energía de mi cuerpo, electrostática que guardo, ahí no sé si alcanza a ver, pero se alcanza a iluminar un poco el LED, ¿sí? Y si conecto esta resistencia a positivo, voy a colocarla acá y voy a colocar un cable de más. Ya se empieza a ver lleno el protobar, pero pues la idea es simplemente que entendamos el circuito. Entonces ya decía, mire, colector, le coloqué la resistencia a la base y les decía a los muchachos empiecen a tocar la base con el positivo. Con solo una señal ya permite el paso de la corriente. Así que con esto podemos condicionar, ¿sí?, la alimentación a cualquier dispositivo con una pequeña señal. Ese fue nuestro segundo circuito. Y para nuestro tercer y último circuito, utilizamos los elementos que quería que ustedes pues entendieran su funcionamiento. Que este es un emisor, es un diodo emisor de luz infrarroja que cuando se conecta no es visible para nosotros. Si la frecuencia de onda que maneja no es visible para nosotros, pero sí se puede detectar. En este caso lo detectamos a través de un fotodiodo.
¿Qué es un fotodiodo? Funciona más o menos como un transistor. Viene la entrada de la corriente, ¿sí? Salida de corriente como si fuera un emisor, y en el momento que él perciba una señal infrarroja, él va a conducir, ¿sí? Va a permitir el paso de la corriente. En el momento que se suspenda esa señal infrarroja, él bloquea el paso de la corriente. ¿Listo? Entonces les decía a los muchachos que lo conectáramos en este sentido, uno delante del otro. Al principio, como ustedes pueden ver en la imagen ahí, este transistor es como ahí donde colocamos el receptor. Si no me equivoco, en el circuito aparece como Q1, ¿sí? Y ahí aparece también el receptor. Yo lo coloco acá, perdón. Toca tener en cuenta, le doblamos los pines. Es que más o menos estén como a esta distancia. A algunos les molesta al principio porque toca encontrar como la distancia ideal. Igual, o sea, el ambiente también pues altera un poquito, ¿no? Sí, dependiendo de cómo esté. Colocamos ahí la señal. Entonces, si conectamos este emisor, lo vamos a conectar como un diodo normal, una resistencia, lo mismo que el diodo, limitadora de corriente. La colocamos acá a positivo. No hay que forzarlo y no hay que meterlo como quien dice hasta el fondo del elemento, solo apenas se siente que tocó el bordito, hasta ahí nomás. Y el negativo del diodo. Aquí ya nuestro circuito está directamente alimentado, ¿no? O sea que si en este momento conecto la llegada de la corriente a negativo, ya tengo el fotodiodo funcionando. Usted no lo alcanza, el emisor funcionando, ¿sí? De frecuente luz infrarroja. Viene por acá la corriente, la resistencia, entra el positivo, viene por acá y sale por el negativo. En este caso, entonces, esto va a funcionar como un conductor. Hay una pequeña caída de voltaje ahí, pero funciona es como si estuviera conduciendo. Recuerden que yo acá colocaba a positivo y tengo mi transistor funcionando. Lo que pasa es que ahora la base, la señal de la base no la voy a sacar de acá, directamente de positivo. Voy a tener la misma resistencia positivo, sí, pero esa resistencia le va a colocar una condición, y es que la voy a conectar al fotodiodo, ¿sí? Bueno, acá no recuerdo bien el emisor y el colector cuál era cuando lo doblé. Acabo de llegar de la práctica, ya se me olvidó, pero bueno, si está al revés, pues lo cambiamos y ya. Entonces acá viene el positivo, va para el colector, para el que colecta, ¿cierto? Para uno de los dos lados, ¿sí? Porque obviamente como es un fotodiodo, solo permite el paso de la corriente en un sentido, ¿sí? Si lo conecté al revés, pues no va a funcionar el circuito. Entonces lo cambiamos y ya. ¿Cuál es la idea? Entonces, como está conduciendo, aquí viene la señal, pasa por la resistencia y voy a colocar la tierra a negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? La corriente va a funcionar. En este momentico está circulando por la corriente, por la resistencia, y llega a negativo, ¿sí? Acá hay corriente, ahí debe haber corriente. Si quieren lo miramos. Si hay corriente, hay una caída de tensión en ese fotodiodo, en ese diodo. Yo lo puedo conectar acá y me dice claro que sí hay tensión, o sea que la corriente está pasando. Si eso fuera un circuito abierto, usted se daría cuenta que acá no hay nada, 0 voltios. Entonces en este momento el fotodiodo está recibiendo luz y está conduciendo, sí, está conduciendo. Ahora entonces voy a colocar la señal de la base, coloquémoslo con un color acá brillante. La señal de la base la voy a conectar de mi resistencia. Eso es que está desconectado y va a apagarse por batería. Y la voy a conectar acá a la base. Entonces, aquí viene. Esa es la clave del circuito. Entonces, yo estoy conectando la señal negativa, pasa por el este y pasa a tierra, a negativa. O sea, viene por acá positivo, perdón. Como esto conduce, como este fotodiodo está conduciendo porque le estoy aplicando una señal, entonces la manda de una vez a negativo, así que la señal de la base en este momentico está en negativo. Pero si yo interrumpo la luz del fotodiodo, el diodo va a encender. Acá, con la parte negra, miren que tengo que colocar como una especie de cinta aislante. Igual como acá está la mesa muy iluminada. Puede que apriete un poquito, pero ahí se ve. Entre más pegue el negro, ahí está encendiendo, miren.
Depende exactamente de la posición de lo coloque. De pronto acá rota un poquito. Este fue el multímetro. Pero bueno. Ahí se ve el paso de la corriente. De el funcionamiento del circuito. Miren, acá. ¿Listos? Entonces, bueno. Básicamente ese fue el circuito que hicimos. La idea es que este circuito nos ayuda a entender cómo es el funcionamiento del seguidor de línea, ¿sí? Porque el seguidor de línea emite una luz, ¿sí? Cuando toca la parte blanca, la luz rebota y lo encuentra el receptor. El momento que encuentra la línea negra, ¿sí? Recibe la línea negra, deja de recibir la señal y nos da una señal, ¿cierto? Esa señal puede ser una base, un transistor, puede ser donde sea, donde vamos a empezar a identificarla, y con ella nos muestra que nuestro robot se está saliendo de la línea, nuestro carrito se está saliendo de la línea. Entonces podemos actuar para mirar cómo hacemos para volverlo a recorrido, para que usted lo tenga en cuenta. ¿Listo? Entonces no es más, este es el circuito que les quería mostrar. Eso fue lo que vimos en clase. Entonces nada, anímense a continuar en el curso, a inscribirse, por favor. Necesitamos el apoyo, necesitamos gente que nos colabore en esto. Así que nada, somos un equipo y vamos con todo. Nos vemos el próximo sábado. Materiales para la próxima clase se los confirmaré por el grupo de WhatsApp en el transcurso de la semana. ¿Qué vamos a ver? Vamos a mirar lo del giro de los motores, ¿sí? Cómo hacer para cambiar el sentido del giro de los motores y cómo va a hacer para variar la velocidad de los motores. No es más. Entonces, Dios los bendiga y nos vemos el próximo sábado.